Bien, hermanos, estamos ya listos para dar inicio a este servicio aquí desde su iglesia Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Saludando a todas las personas que a través de este video nos acompañan más allá de las fronteras, allá desde países como Argentina, Chile, Ecuador, México, que nos saludan desde Miami. Allá a Pablito Muro, un abrazo para él. Y a toda la gente que nos acompaña hoy aquí, animarles nada más en este último domingo del mes de julio. O sea, ya se acaba julio, se acabó. Hace un tiempito estábamos arrancando julio, hoy se está terminando, o sea que ya en pocos días la palabra julio del 2018 desaparece de nuestro vocabulario. Y así es la vida, amén, hermanos. Ya hace un momento nos saludamos, ya eso es pasado, ¿no? Ya eso no nos sirve, ya eso ya pasó. Ahorita hay que pelear por lo que viene, por el presente, ¿no? Entonces, animarlos a todos, a ustedes, hermanos, a la gente en el video, para que se dispongan a recibir este mensaje, pues obviamente como debe ser, ¿no? Un corazón dispuesto, un corazón humillado, un corazón contrito. La humildad, si usted no lo sabía, ¿qué quiere decir la humildad? La humildad quiere decir tierra laborable. Eso quiere decir humildad. Entonces, cuando uno dice, recibo la palabra con humildad, es porque yo reconozco que soy una tierra con la cual se puede trabajar. O sea, una tierra en la cual se puede sembrar. ¿Amén? Porque recuerde que la semilla, ¿cuál es? ¿La semilla cuál es? La palabra, ¿no? Entonces póngase de pie, vamos a ir directo a la palabra, que es lo que nos interesa. Todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Hay tiempo para todo, amén. Ya nos saludamos, ya cantamos, ya alabamos, ya nos abrazamos, ya hicimos de todo un poquito, pero ahorita vamos a entrar en un tiempo súper importante, que es el tiempo de la palabra. Busquen su Biblia, Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3. Y vamos a ir al verso 9. Segunda de Pedro 3, 9. Me regalan un amén, hermanos, cuando lo tengan listito. Vamos a darle chance ahí que algunos, si usted ve ahí algún hermano que anda por allá, por los lados de Éxodo, dígale, no, Segunda de Pedro es del nuevo pacto, de los últimos libros de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Vamos, hermanos. Yo espero que usted también ahí en el video tenga una Biblia cerca. Y si no, pues anote los versículos ahí para que los busque luego. Dice la palabra del Señor en Segunda de Pedro 3, 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Padre, te damos gracias por esta linda mañana, este lindo momento en que como iglesia nos disponemos a compartir un mensaje tuyo, Señor. Acabamos de leer una porción de tu palabra y nos disponemos con todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo para recibirla, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, a las familias aquí representadas, a cada persona a través del video, Señor, que nos acompaña en este momento, para que nosotros aprovechemos las oportunidades que tú nos das, Señor, de conocerte cada día más, un poquito, poco a poco te vamos conociendo, Señor, y a medida que te vamos conociendo, vamos sabiendo qué clase de Dios eres, Señor. Y por la clase de Dios que eres, te vamos a ir amando, amando poco a poco más y más, Señor.
Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Y ponemos todo lo que hagamos en esta mañana en tu presencia, Señor, y que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, hay eventos en nuestra vida, ya sea cristiana o no cristiana, nuestra vida en general hay eventos que nosotros hemos sido testigos y los cuales manejamos o deberíamos manejar, ¿no? Por ejemplo, en nuestra vida natural nosotros obviamente sabemos dónde nacimos, hace cuánto nacimos, cómo fue nuestra niñez, nuestra infancia, nuestra adolescencia, qué cosas hemos hecho, qué cosas no hemos hecho, hacia dónde vamos encaminados. Hay algunas cosas de nuestra vida que nosotros sabemos, amén. En nuestra vida cristiana pasa igual. Usted a estas alturas del partido debería saber realmente, no solamente saber, sino entender, o sea, con solvencia, saber cuál es el origen suyo. O sea, ¿quién lo creó? ¿De dónde viene usted? ¿De dónde viene su dignidad? Si usted ya nació de nuevo o no, ¿en qué reino está? ¿Bajo qué autoridad usted está viviendo? ¿Está bajo la autoridad de Dios? ¿Qué autoridad, no? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Cómo anda esa relación? O sea, son cositas que nosotros tenemos que saber. ¿Qué fue lo que ocasionó la separación del hombre con Dios? ¿Cómo se llevó a cabo el proceso del pecado, de la desobediencia? Todas esas cositas nosotros tenemos que saberlas y manejarlas. Obviamente si sabemos que hubo una separación del hombre con Dios, saber también que hubo un plan de Dios para que el hombre volviera en amistad con Él, o sea, un plan de salvación. ¿Qué va a pasar ahorita? Saber que hay tiempos postreros, que viene el fin, que como dije ahora todo tiene su tiempo y en Eclesiastés dice que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para hacer cosas y hay un tiempo para dejar de hacer esas cosas, porque no es el tiempo, ¿no? Pero hay que saber identificar cuál es el tiempo. Entonces, acabamos de leer un pasaje que habla de unos tiempos en particular. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos finales, ¿no? El día del Señor, que le llaman, el día del Señor. Entonces, hay que tener claro realmente a qué se refiere la palabra cuando habla del día del Señor. Y no estoy hablando del día del Señor, porque si usted se mete en internet a buscar el día del Señor, entonces comienza todo eso de que si el día del Señor es el sábado, que si es el domingo, que si es el sábado, que si es el domingo. O sea, una discusión que no lo lleva a uno a ningún lado, porque como en varios temas de la palabra, hay posiciones adversas donde cada uno tiene su respaldo y nunca se ponen de acuerdo, ¿no? Eso de que si la salvación se pierde, que no se pierde, que si se pierde, que no se pierde, y cada uno saca su versículo y su respaldo y ¿acuerdan esas peleas de espadachines ahí, que uno acorrala al otro y después el otro la acorrala a uno y después el otro y así se va uno, ¿no? Versículo va, versículo viene y nunca se ponen de acuerdo. Entonces, ya que me metí en eso de que si la salvación se pierde o no se pierde, cuando alguien le diga, no, yo creo que la salvación se pierde, no, que la salvación no se pierde, dice, bueno, está bien, cree lo que tú quieras, pues, está bien. Pero en lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, la misma palabra lo saca uno de esos atolladeros, ¿no? Entonces, en esto del día del Señor es lo mismo, ¿no? Bueno, eso del sábado y el domingo que les decía es lo mismo. Hay gente que defiende que el sábado, que el domingo. El caso es que el Señor dijo que hay un día para Él, un día que tú le vas a dedicar a Él, un día de reposo, un día en el cual tú te vas a reunir en la casa de Él a darle gracias. O sea, realmente los días del Señor, ¿cuáles son? Todos, ¿ah? Todos deberían ser los días del Señor. Entonces, ¿para qué vamos a entrar en esa discusión que si el sábado? Pero yo estoy hablando del día del Señor que habla la palabra, pensando ya en los tiempos postreros, ¿no? Tiempos finales, el día del Señor, donde mucha gente dice, ay, qué bueno que llegue el día del Señor, porque lo ven como un día de gozo, un día de alegría. ¿Cierto que sí? Pero no es así tampoco. O sea, la Biblia describe ese día como un día de dolores y de llanto, ¿ah? Ese es un día tremendo, va a ser un día delicado, va a ser un día en el cual nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces ese día habla la palabra que va a haber una destrucción tremenda, se va a desatar la ira de Dios, porque también es conocido como el día de la ira de Dios. Entonces, bueno, obviamente hay una parte de la teología que se encarga de estudiar todo esto de los tiempos finales. ¿Ustedes saben cómo se llama esa parte de la teología? Escatología. Así se llama. La escatología es una parte de la teología que se encarga exclusivamente de estudiar todo lo que tiene que ver con los tiempos
finales, ¿no? Y dentro de la escatología también hay grupos. Hay grupos que dicen que si el rapto es antes de la tribulación o después de la tribulación. Entonces, si ven, siempre en cualquier tema que uno se meta, hay posiciones adversas, y si usted le dice, ¿qué respaldo tiene el uno? Te presentan los versículos. ¿Qué respaldo tiene el otro? También te lo presentan, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter en eso, porque yo no soy escatólogo, ni mucho menos. Para eso hay que prepararse muy bien. Ahora, hay gente que erróneamente comete la equivocación de que viene a los pies de Cristo y inmediatamente dice, yo me quiero meter en la escatología. No, para llegar ahí, o sea, para llegar al fin de algo hay que empezar ¿por dónde? Por el principio, ¿no? Hay gente que ni siquiera ha pasado por Génesis y ya anda en Apocalipsis. Eso es un error tremendo que puede uno cometer, y por eso es que hay tanta gente que se va de la iglesia, porque se meten por temas complejos para los cuales no está preparado, ¿no? Uno tiene que estar preparado, ¿no? Entonces, ahí hay esos dos grupos, pero lo vamos a dejar ahí, que si el rapto viene antes o no de la tribulación, ahorita no nos interesa eso, vamos a ver lo que realmente nos interesa. Cuando hay cosas en las cuales uno no entiende, la mejor arma, la mejor defensa es, ¿acuerdan de Deuteronomio 29:29? Cuando hay algo que usted no entienda, usted diga Deuteronomio 29:29, y no es un aguizote ni nada de eso, ni para que juegue el 29, hoy es 29, ¿no? Bueno, por cierto, pero bueno, corte eso, Sergio. Entonces, Deuteronomio 29:29, ¿qué es? Dice que las cosas que Dios me ha revelado a mí son para mí, pero las cosas que Dios no ha revelado son de Él. Entonces, si hay cosas que Dios a mí todavía no me ha revelado, pues dejémoselas a Él ahí. Llegará el día en que me las revele, si es que algún día me las revela, amén. Entonces, eso yo no lo manejo de que si el rapto, que si antes de la tribulación. No, ahorita hay cosas más importantes que eso y lo vamos a ver, ¿no? Hay cosas más importantes que eso. Entonces, nada más decirles que la frase el día del Señor es usada 19 veces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se usa así como está, el día del Señor, 19 veces en varios libros como Isaías, Ezequiel, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Zacarías, Malaquías, en varios libros se nombra. En el Nuevo Pacto se nombra 4 veces, principalmente en el libro de Hechos, en Tesalonicenses, y que acabamos de leer en Segunda de Pedro, se nombra también. Y se hace alusión a eso en algunos pasajes de Apocalipsis, también se habla del día del Señor. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, para que nosotros, apoyados en la palabra, porque recuerde que donde está el principio de la sabiduría está en el temor a Dios, y donde nosotros podemos encontrar sabiduría también o buen consejo en la multitud de ¿qué? De consejeros que hay aquí en la palabra, ¿no? Aquí hay una multitud de consejeros que lo que hacen es llevarnos a nosotros a buen puerto para lo que no entendamos, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo un recorrido por el capítulo 3 de Segunda de Pedro, que leímos ahorita leímos algunos versículos nada más, para tratar de entender un poquito eso del día del Señor y qué es lo que es realmente importante, ¿no? O sea, de qué realmente debíamos preocuparnos, más allá de que si vamos a pasar o no la tribulación o no. Entonces, apoyémonos en la palabra para que ella, pues obviamente dice que cristiano es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios ha sido inspirada ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Entonces, la palabra de Dios uno son. Entonces, dejémonos guiar por Dios mismo a través de su palabra, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, si nosotros empezamos a leer el capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículo 1, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces, el apóstol Pedro lo que le dice a la gente es: esta es la segunda carta ya que les he escrito, ¿eh? La segunda. Entonces, a los apóstoles del principio de la iglesia del siglo I les tocó una época bien complicada, muy difícil, una época de persecución tremenda del Imperio Romano. O sea, ¿se acuerdan cuando la iglesia estaba empezando? Los cristianos tenían que reunirse ¿dónde? A escondidas, ¿no? A escondidas. Entonces, a los apóstoles les tocó esa época de estarse escondiendo y el imperio los perseguía. De hecho, a Pedro particularmente, el emperador Nerón, o sea, era de la época de él, pues le tocó a Pedro sufrir toda la persecución de este emperador, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino que a esos apóstoles que estaban obviamente levantando las iglesias, les tocaba lidiar con algo bien complicado que es, yo no sé si a usted le ha pasado cuando uno va a la playa o a algún sitio donde hay un pantano y hay mucho mosquito, que usted coge y ¡paz!
mata a uno y inmediatamente se le para otro acá, ¿no? Y lo mata acá y ¡pum! Otro acá. ¿Cierto que sí? Entonces a los apóstoles les tocaba eso. Lidiaban con un grupo que salía con una loquera y salía otro por acá con otra cosa, ¿no? Lidiaban con este y salía otro, ¿no? Entonces había gente que no reconocían a Jesús como Dios. Lidiar con esa gente, convencerlos. Cuando se lograba convencer, después decía, bueno, sí es Dios, pero no es humano. Ay, otro lío, ¿no? Entonces, lidiar con eso y después salía otro que decía, no, nosotros creemos en la reencarnación. Y así, salían grupos con diferentes teorías, doctrinas, corrientes. Entonces a los apóstoles les tocaba lidiar con eso, ¿no? Y en este tema en particular, él dice, esta es la segunda carta que les escribo. La primera que les escribí era alertándoles o exhortándoles o poniéndoles en preaviso o en alerta sobre problemas que estaban lidiando o afectando a la iglesia, pero de afuera hacia adentro. Corrientes que venían, todo lo que les acabo de decir, ¿no? Problemas de afuera hacia adentro, pero esta segunda carta tenía la particularidad que eran problemas ¿de dónde? De adentro mismo de la iglesia, porque eran doctrinas, o sea, gente que de la misma iglesia que comenzaba a poner en duda cosas como la que el Señor había dicho. ¿Qué había dicho el Señor? Yo voy a venir, yo me voy, les voy a mandar un consolador, pero yo regreso. Esa es la promesa, amén. Eso lo dijo el Señor. Pero no, había gente que decía, yo no creo que ya que el Señor venga. Entonces, gente que estaba dentro de las mismas iglesias, ahí carcomiendo, como moviéndole el piso a los otros. Entonces, este tipo de peligros que salen de adentro, pues redundando un poco, uno podría decir que son los peligros más peligrosos todavía. Son los peligros más peligrosos porque cuando vienen de afuera, tal vez como que uno sabe a qué atenerse, ¿no? Cuando usted está lidiando con alguien que no es de Dios, usted sabe a qué atenerse, ¿no? Y usted en su mente tiene información como que cualquier cosa se puede esperar de alguien que no es de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es una persona que espiritualmente está muerta. ¿Y qué puede esperar uno de un muerto? Nada, ¿no? Sin sentimientos, sin reacción, no le importa nada. Aparte de que están muertos, están ciegos. ¿Y qué puede esperar uno de un ciego? Que se lleve todo por delante, que se tropiece con todo, que no piense en nada. Yo voy para allá y me llevo por delante lo que sea. ¿Cierto que sí? Pero eso es cuando es de afuera. Entonces uno sabe a qué atenerse y uno sabe con qué armas luchar, ¿no? Ahora, cuando el problema es adentro mismo, ahí es el problema, ¿no? Cuando uno tiene que lidiar con ovejas, con lobos vestidos ¿de qué? De ovejas, ahí es complicado. Cuando uno tiene que lidiar con el trigo y la cizaña, que uno no sabe cuál es cuál, y dice, no, pues esperemos que crezca un poquito para saber quién es cuál para darle, ¿no? Ese es el problema. Entonces, por eso era bien peligroso esto, y por eso Pedro les dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, yo anhelo, yo quiero, los animo a que tengan, ¿qué? Entendimiento. Tengan entendimiento. Acuérdense que esa es una palabra que repetimos mucho nosotros aquí, porque para nosotros es bien importante el tener entendimiento. O sea, el entendimiento es mucho más allá de ¿qué? Del conocimiento. Una cosa es conocer y otra cosa es entender. Entonces hay que entender. O sea, tenemos que ser personas entendidas, porque dice que el Señor anda desde los cielos, ¿qué? Buscando a ver si hay algún entendido que lo busque a Él, porque sabemos, para buscar al Señor hay que entender, porque cuánta gente no sabemos que conoce, pero no entiende, ¿no? Entonces, ellos tenían que lidiar con eso de grupos que salían por aquí, grupos que salían por allá. Pero bueno, ¿qué es lo más importante? Ahora, ¿creemos nosotros que estamos aquí y usted en el video que el Señor va a venir? ¿Sí o no? Amén, ¿es cierto que sí? ¿Cuál es el fin de la fe nuestra? La salvación, que el Señor venga por su iglesia y que nos lleve. Si es que estamos todavía por allá, lo más probable es que nosotros nos vayamos primero. ¿Cierto que sí? Entonces, nosotros tenemos plena confianza en que el Señor va a venir. Ahora, ¿cómo y cuándo vendrá? No sabemos, ¿cierto que no? ¿Quién es el único que sabe? El Padre, es el único que sabe. Entonces, ahora, ¿qué podemos nosotros hacer entonces mientras Él viene? Bueno, guiémonos en la palabra a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo me acuerdo, a modo de ilustración, que yo estaba en la católica. Bueno, obviamente porque la Biblia es la misma. Acuérdense que a veces uno habla de Biblia católica y Biblia evangélica, pero la Biblia siempre ha sido católica. El origen de la Biblia siempre ha sido
católico. La única diferencia es que hay unos libros que los excluyeron del canon y todo eso, pero es la única diferencia, nada más. Por eso usted con plena confianza, usted le puede decir a un católico, busque en su Biblia un versículo. Es lo mismo, tal vez con alguna traducción diferente, pero es lo mismo. ¿El problema cuál es? Que allá no se lee la Biblia, ¿no? Ese es el problema. Entonces, cuando yo era católico, a mí me decían, vea, si usted ve un mendigo en la calle, alguien ahí, un indigente, ayúdelo, porque ese puede ser nuestro Señor que ya regresó. Wow, entonces yo crecía con eso, ¿y qué hace uno? Repartir, ¿no? Pero ya después que uno ya está metido en la palabra, uno dice, ¿cómo así que ese puede ser el Señor? No, si yo, lo que la palabra me dice es que cuando el Señor regrese, Él no va a venir a llevar palo otra vez. Cuando el Señor venga, va a venir con voz de trueno, con su ejército, ¿me entienden? Él no va a venir aquí a que la gente trate de humillarlo, porque acuérdense, al Señor no lo humillaron, trataron de humillarlo, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque Él no recibió el agravio. ¿Se acuerdan cuando Él estaba en la cruz que le dijo al Padre, Padre, perdónalos tú a ellos, porque ellos no saben lo que hacen? Perdónalos tú. Yo no, porque yo no recibo el agravio. Perdónalos tú. Entonces, cuando el Señor venga, Él no va a venir a llevar palo, Él va a venir por su iglesia, va a venir con autoridad, con voz de trueno, va a venir a lo que viene. Amén. Entonces, pero esos son cuentos que le meten a uno, religiosidad con la que uno crece. Ayúdele, ese puede ser nuestro Señor que ya está ahí mendigando. Él no va a venir a mendigar absolutamente nada. ¿Estamos, hermanos? Entonces, bueno, esta carta obviamente fue escrita en tiempos bien angustiosos. Los cristianos eran perseguidos por el imperio romano. Ahora, ¿de qué era que está advirtiendo Pablo? Sigamos leyendo. Dice ahí, el versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Esto que nosotros acabamos de leer del día del Señor y de la venida del Señor, no solamente lo dijo Pedro, lo han escrito varios de los profetas que el Señor ha puesto en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Es más, el mismo Señor lo dijo. Ahorita lo vamos a leer, que eso está en el libro de Mateo. ¿Vamos, hermanos? Ahora, ¿cuál era el peligro? Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces, habían falsos maestros metidos en las iglesias, burladores, o sea, que veían todo esto de la venida del Señor ya como burla, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? La Biblia no habla, obviamente, porque no está en la Biblia, de que en los tiempos de Noé la gente se burlaba de Noé. No hay nada literal que diga, y la gente se burlaba de Noé. Pero uno se lo imagina, ¿no? Imagínense a alguien construyendo una arca inmensa ahí, con un sol tremendo, y diga, no, es que va a caer lluvia, y la gente, como estaba viviendo, como estos que dicen que andan según sus propias concupiscencias, la gente andaba en lo suyo. Entonces uno no dice en la Biblia que se burlaban de Noé, pero uno se imagina que sí, ¿no? Entonces como que alguien ahorita comienza a hacer un barco ahí en la sabana, a decir que es que va a venir un diluvio que va a destruir todo. ¿Ustedes creen que no habrá quien se burle de él? Mucha gente, ¿no? De hecho hay gente que dice que si el Señor llegara a venir otra vez ahorita, lo volverían a matar. Y yo creo que sí, porque como estamos en esta sociedad, tremendo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, estos falsos maestros, ¿qué es lo que hacían dentro de las iglesias? Cuestionar doctrinas que eran fundamentales para la iglesia, ¿no? Doctrinas sobre las cuales, digamos, estaba cimentado todo el piso de la iglesia, ¿no? Una de ellas era esta, la venida del Señor. Entonces comenzaron de una manera burlesca a decir, no, el Señor ya no viene, porque sigamos leyendo lo que dice la palabra ahí. Versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Decían, mire, ya pasaron más de 2000 años y no ha pasado nada. Él ya no viene, Él ya no va a venir. Entonces comenzaron ¿a qué? A murmurar ahí, a hablarle al oído a la gente. Y ustedes saben que se hace realidad aquello que dice que la gente siempre está ¿a qué? ¿Atenta a qué? A escuchar cosas nuevas. Cosas que le llaman la atención, es decir, ¿cómo que el Señor ya no viene? ¿Cómo? Cuéntame más, y se dejan llenar el oído, ¿no? Entonces, palabras lisonjeras, palabras que los llevan a las fábulas, ¿no? Entonces, estos falsos maestros obviamente estaban ahí. Si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, es que el Señor viene. Por eso recuerde que esto es una guerra ¿de qué? De fundamentos, ¿no? Nosotros tenemos eso cimentado en nuestra mente porque es algo que creemos, le creemos al Señor, amén. Creemos a la palabra de que el Señor va a venir. Entonces, por eso si alguien viene a usted a hablarle cosa contraria,
Usted tiene que estar bien parado en lo que usted cree y mantenerse ahí y decir, no, por más que me diga, por más que me explique y pretendas decirme que aquí todo se termina y que no va a haber nada, que no hay eternidad, por más que me digas eso, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque yo estoy fundamentado en una verdad a la cual yo creo, que es que el Señor va a venir. Entonces, si usted se mantiene firme ahí, usted después de eso va a poder decir como el apóstol Pablo, wow, peleé esa batalla de la fe, o sea, de fundamentos, ¿y qué? Y la gané, ¿no? Pero tiene que estar preparado para eso, si no, por eso es que dicen que la persona de doble ánimo es inconstante en todo, ¿no? Un día sí cree, al otro día no cree, al otro día vuelve a creer, ¿no? Entonces, si usted no está bien fundamentado, usted puede ser arrastrado por cualquier viento, ¿de qué? De doctrina, ¿no? Y recuerde, ¿qué es la doctrina? Enseñanzas, las doctrinas son enseñanza. Entonces, estos falsos maestros, pues obviamente estaban ahí, pero bueno, nosotros sabemos por la información que tenemos también, que el Señor viene, eso está claro. Ahora, ¿cuándo? No sabemos, pero tampoco va a ser así como hay gente que dice, hermanos, nos vemos el otro domingo si el Señor no ha venido. El Señor no va a venir en esta semana, si tienen que pasar muchas cosas para que el Señor venga, porque Él lo dejó escrito ahí. La apostasía está ocurriendo, la grande guerra, las pestes, enfermedades, está ocurriendo, pero falta que ocurran algunos eventos, por ejemplo, como la firma de la paz de Israel, la reconstrucción del templo. Bueno, hay cantidad de detalles que le repito, hay una parte que se llama escatología, que se trata de analizar todo eso, pero hay señales que indican que el Señor cada vez está más cerca, pero también hay señales que aún no se han cumplido, que indican que todavía falta para que el Señor venga, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿tenemos claro eso? Una carta escrita de Pedro a la iglesia diciendo, mucho cuidado, anda por ahí gente, burladores, que se están obviamente minando un fundamento clave de la iglesia, que es el permanecer firmes en que nuestro Señor viene. De que viene, viene, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces esta gente, obviamente los que no creían, los que están en ese lado de los burladores, que eso se lo escribió Pedro, obviamente la iglesia previniendo en esos tiempos, pero hoy en día los hay también. Hay gente que no cree nada de esto, hay gente que dentro de las mismas iglesias, hay gente que dice, hay otras doctrinas. ¿Acuerdan lo que hablamos hace 8 días de los diferentes sendas, los diferentes caminos por los cuales la iglesia ha decidido transitar? Y por eso el Señor le dijo, hey, deténgase y vuelva a la senda antigua, vuelvan a enrutarse otra vez en el verdadero camino. Entonces, esta gente obviamente, ¿por qué les conviene decir que el Señor no viene? Lo que dice el versículo 3, porque ellos andan en sus propias concupiscencias, ¿no? Sus propios deseos sexuales, sus propias avaricias. ¿Recuerda lo que es la concupiscencia? Es la naturaleza, ¿qué? Caída, la naturaleza caída del ser humano. Todo lo que es uno fuera del reino de Dios. Por eso es que el libro de Santiago dice que aquel que es tentado, no diga que Dios lo tentó, sino que cada uno que es tentado ¿por qué? Por su propia concupiscencia, o sea, por lo que tiene en su mente, por su naturaleza caída. Eso es lo que lo lleva a uno a ser tentado. Pero bueno, esta gente obviamente estaban ansiosos de seguir disfrutando de sus bienes materiales, de su apetito desordenado, querían vivir una vida ignorando, porque lo mejor para uno no tener que dar cuentas es ignorar que hay un Dios. La gente que no cree en Dios, a la larga detrás de eso que hay, si yo digo que no hay Dios es porque digo, yo no quiero tener que darle cuentas a nadie. Entonces prefiero decir que no hay nadie a quien darle cuenta, porque es mejor así, ¿no? Prefieren vivir en su libertinaje, que es lo que a ellos les gusta, ¿no? Entonces, por lo general estas personas prefieren seguir viviendo en sus delitos y en sus pecados. Se burlan obviamente de los evangélicos, se burlan de las iglesias, se burlan de los pastores, como en el tiempo de Noé. Esto es algo que es una realidad, pero bueno, con esas cosas tenemos que lidiar. Pero esta gente, hay cosas que ignoran, ¿no? Hay cosas que ellos pasan por alto. Obviamente prefieren irse en ese bando de que el Señor no viene, pero hay detalles que la misma palabra que vamos a leer ahorita dice, cosas que ellos ignoran que deberían considerar, ¿no? Leamos el versículo 5, dice, estos ignoran, ¿quiénes? Los burladores, los que dicen que el Señor no viene, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mire, hay un detalle ahí. En el versículo 5 dice que estos ignoran voluntariamente. Voluntariamente. Recuerde que en esto la ignorancia es una decisión
personal, libre albedrío. Uno decide ser ignorante. Si usted no sabe nada de los tiempos finales y cómo va a ser el día del Señor y qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que el Señor espera que yo haga, si usted no sabe nada, usted no se puede escudar en decir, es que yo soy ignorante, porque la ignorancia es voluntaria. O sea, usted decide ser ignorante. Y si usted dice, pastor, es que yo no sé leer, la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra, ¿no? Entonces, ahorita ya hasta la palabra en audio la consigue uno, o consiga alguien que diga, hermano, léame este versículo, léame aquí algo, léame algo. Siempre va a haber alguien que va a estar ahí pronto a darte mano. Si es que tú estás metido, obviamente, en el reino de Dios, porque tú no vas a ir al reino de Satanás a que alguien te lea la palabra, porque te sacan a patadas de allá. Entonces, hay que saber con quién relacionarse, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ignoran eso voluntariamente, ¿no? Entonces, ya el Señor lo hizo. Amén. Ya el Señor destruyó a la humanidad por toda la perversidad con la que se estaba viviendo. Ya pasó, ya lo hizo, con agua. Lo que pasa es que ahorita, cuando venga la próxima, no va a ser con agua, va a ser con fuego el asunto, ¿no? Pero si quiere, vamos, tenga ahí el libro de Pedro ahí marcado, pero vaya al libro de Mateo 24. Mateo capítulo 24. Que el mismo Señor lo dice, para que no vayan a decir pues que los hombres, que la Biblia, no, esto lo dijo el Señor, ¿eh? Ya Dios lo hizo con agua, ya destruyó algo, entonces lo que viene ahora va a ser con fuego, ¿no? Mateo 24, 24. Vamos a leer desde el 29, porque el 29 dice la venida del Hijo del Hombre, y esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Mire, por eso le decía, cuando el Señor venga no va a venir a llevar palo, Él viene con poder y gran gloria. Amén, hermanos. Versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la llegada o la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿A quiénes? A todos, se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces ya el Señor lo hizo. Ya hubo una destrucción de la humanidad. ¿Por qué? Porque había una perversidad tremenda, había un nivel de maldad tremendo. Entonces lo dijo, mandó a Noé a que advirtiera a la gente, pero la gente no le creyó. ¿Qué pasa hoy en día cuando usted advierte sobre la venida del Señor y el juicio venidero? ¿La gente cree o no cree? Muy pocos, pequeños remanentes creen, ¿no? Recuerda lo de Félix, cuando Pablo le habló del juicio venidero, ya el hombre no quiso creer porque es algo que a la gente no le gusta, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ya el Señor lo hizo. O sea, si usted no cree en la venida que el Señor lo va a hacer, sepa lo que ya Él lo hizo en los tiempos de Noé, por los tiempos que se estaban viviendo, y hoy en día estamos viviendo tiempos parecidos. ¿Ustedes han visto que a veces en Facebook salen muchos videos ahí de inundaciones y dice, como en los tiempos de Noé, ¿han no visto? Como en los tiempos de Noé. Son videos que a uno le impactan de cómo a veces hay tsunamis y todo, y deslizamientos de tierra que arrasan con todo, y dice, wow, y eso sería una pequeña muestrita nada más, porque si llegara a darse algo parecido, imagínense la magnitud como para que destruya toda la humanidad, sería tremendo, ¿no? Bien, el versículo, algo que ellos también ignoran es lo que está en el versículo 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Mucha gente se pregunta, bueno, pues entonces ¿cuándo es que va a venir el Señor? ¿Cuándo es que va a venir? Entonces la pregunta más bien no debería ser esa. ¿Cuándo es que el Señor va a venir? Si no, cuando alguien le pregunte a usted, pero dígame usted entonces ¿cuándo el Señor viene? Usted diga, no, yo no sé, pero te voy a devolver una pregunta, más bien es, ¿tú ya le entregaste tu vida al Señor? ¿Ya estás listo para que Él venga? Porque mire lo que dice ahí, el Señor no es que se esté tardando la venida, sino que Él es paciente. ¿Para qué? Para ver que toda la gente, por lo menos la mayoría o los más que se puedan, procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿no? Imagínate que si el Señor llegara a venir hoy aquí,
bueno, no aquí, a la tierra, ¿cuánta gente que nosotros queremos y amamos se quedaría, no? ¿O no? ¿O usted cree que toda su familia se iría con el Señor? No, conocemos mucha gente que todavía no le ha entregado su vida al Señor, que no se ha puesto en paz con Él, que no ha arreglado cuentas con Él. Dice que el Señor es paciente. ¿Para qué? Para que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿todos procederán al arrepentimiento? No, esa es la intencionalidad de Dios. Recuerde que Dios, el anhelo de Dios es que todos se salven, ¿no? Pero sabemos que todos no se van a salvar porque la palabra habla que angosto es el camino y angosta es la puerta y amplia y ancha la puerta de la perdición. Entonces la mayoría de la gente se va a perder. Desafortunadamente así es, pero la intencionalidad de Dios es que todos por lo menos procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual todavía no viene, todavía no ha venido, está esperando, es un Dios paciente, ¿no? Pero la gente obviamente se burla de decir, no ha venido, 2000 años y no ha venido, ya no va a venir. Entonces, obviamente pensando en nuestras familias, en la gente que conocemos, pues gracias al Señor por su misericordia y su paciencia que no ha venido todavía. Y ese es el tiempo que realmente, a veces cuando uno conoce gente, familia de uno o persona conocida que uno sabe que está en la calle, expuesta a peligros y todo, uno, a veces lo que uno clama al Señor es, Señor, dale tiempo, un poco más de tiempo para esa persona a ver si procede a qué, al arrepentimiento, ¿eh? Por lo menos, ¿no? Es lo que uno anhela y por ahí debería ir la oración de uno intercediendo por terceras personas. Señor, ten misericordia, dale tiempo, Señor, para que esa persona vuelva en sí, reaccione y proceda al arrepentimiento, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿cómo va a llegar el Señor? ¿Cómo va a llegar? Dice que va a venir como un ladrón en la noche. Esa analogía del ladrón en la noche es usada en diferentes versículos, ¿no? Como un ladrón en la noche va a llegar. ¿Y cómo va a llegar? Como un ladrón en la noche. Ahora usted dirá, ¿y por qué repetirá tanto esa analogía? Pues a veces hay gente que se escuda en decir, es que la Biblia es muy confusa. Yo no entiendo la Biblia habla como en clave, como en prosa, como en cosas ahí abstractas, ¿no? Entonces, para que tú no te escudes en eso, el Señor dice, ¿cómo voy a llegar yo? Como ladrón en la noche. Ahora, ¿eso lo entendiste o no lo entendiste? Todos sabemos que es un ladrón, ¿o no? Todos sabemos que es la noche, ¿cierto que sí? Todos sabemos para qué va un ladrón a una casa de noche. Bueno, hasta de día, pero bueno, no importa. Pero todos sabemos eso, ¿o no? No podemos escudarnos. Entonces, ¿cómo va a llegar el Señor como un ladrón en la noche? No es que se va a llegar a robar nada, sino que tú no vas a saber a qué hora va a llegar, ni por qué lado va a entrar, ni nada de eso, tú no lo vas a saber. Porque hay algunos pasajes donde dices que si el padre de familia supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no duerme, ¿cierto que no? Entonces nosotros no sabemos realmente cuándo el Señor va a venir, pero como sabemos que va a venir como ladrón en la noche, tenemos que estar atentos, ¿no? Vigilantes, ¿no? Entonces va a venir como un ladrón en la noche. Entonces no alegue ignorancia, no diga que no entendió, ya usted sabe cómo va a llegar, sigiloso. Por eso es que él dice, bienaventurado el siervo que cuando yo llegue, lo encuentre haciendo lo que lo dejé haciendo, ¿no? Entonces, que sea el anhelo suyo y el anhelo mío, que si el Señor llegara, nos encuentre haciendo lo que tengamos que hacer. Probablemente no veamos la llegada del Señor, probablemente, no lo sé, yo no soy nadie para decirlo, pero lo más probable es que nosotros vayamos a Él primero. Pero aún así, eso no nos quita la responsabilidad de estar preparados y velando, ¿no? ¿Vamos, hermanos? Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Entonces, ya usted y yo sabemos que el día del Señor va a venir. ¿Amén? El día del Señor va a venir. ¿Cuándo? Solo el Padre lo sabe. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros mientras tanto? ¿Ustedes se acuerdan de las bodas del Cordero? ¿Se acuerdan de esa analogía de las bodas del Cordero? Que el Señor vino, él dijo, yo voy a ir a preparar morada. Y después voy a venir por la esposa. ¿Cuál es la esposa? La iglesia. Voy a venir por la iglesia. ¿Cuándo? Solo el Padre lo sabe, porque en las bodas judías, ¿acuerdan que el epicentro, ¿acuerdan de que comentamos una vez? En las bodas nuestras, las bodas occidentales, ¿cuál es el epicentro de la boda? ¿Cuál es el foco de atención de la boda? La novia, ¿cierto que sí? Todo el mundo está pendiente de la novia. De hecho, cuando llega el novio nadie aplaude. Cuando llega la novia, todo el mundo celulares, flash y todo, porque el epicentro es la novia, ¿cierto que sí? En las bodas judías no. El centro de atención en una boda judía, ¿quién es? No, el padre, el papá del novio. Ese es el que dice cómo está la movida, ¿no?
El novio está ahí esperando que el papá le diga lo que tiene que hacer y después voy a ir a preparar morada y yo regreso, ¿sabe cuándo? Cuando mi papá me diga. Entonces el papá le va a decir al novio cuándo es que está todo listo para que vaya por la novia. Entonces ahí el papá es el que lleva, el que tiene el sartén por el mango. ¿Ah? Aquí pasa lo mismo, que el Señor viene, pero ¿cuándo? Solo el Padre lo sabe, solo el papá lo sabe, solo Él, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que tener presente eso, pero ¿cuál es la función de la novia? O sea, la novia, ¿por qué tiene que preocuparse nada más? Por estar lista, por estar preparada, por prepararse, estar ahí pendiente, velando. ¿Estamos, hermanos? Entonces, nosotros como iglesia, la misión nuestra es estar listos, preparados, pero ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Entonces, sigamos leyendo, porque la palabra aquí nos lo dice. Versículo 11, dice que, pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces ya empezamos a recibir, ¿qué? Señales, ya empezamos a recibir ahí, como le dirían por ahí, tips o claves para ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que llevar una vida santa y ¿qué más? Y piadosa, ¿no? ¿Qué es llevar una vida santa? ¿Qué es algo santo? Algo santo es algo separado, ¿para quién? Para Dios. Recuerden, nosotros hemos sido separados ¿de qué? Del mundo. Hemos sido santificados, separados del mundo, ¿ah? Segregados de allá, y nos venimos aquí en el cuerpo de Cristo a ser congregados. Por eso hay que congregarse. Segregados del mundo, congregados en Cristo. Amén. Algo santo es algo separado para Él. Entonces tenemos que llevar una vida santa, una vida apartada para Él, ya no enredado en todo lo que hablamos ahora en nuestras concupiscencias, ¿no? En las obras de la carne, todo eso que con nuestra mente, obviamente, como decía Pablo, todo aquello que yo aprendí antes de conocer a Cristo lo desecho porque para mí es basura. Todo lo que nosotros aprendimos fuera de Dios, basura, no nos sirve para nada. Por eso Efesios 4:22 que dice, despojémonos de esa vieja naturaleza, de esa concupiscencia que no nos sirve para nada, ¿no? Tenemos que llevar una vida santa, separada para Él, ¿no? Entregada a Él, nada más. Buscando siempre los caminos del Señor. Y no solamente santa, sino que piadosa. ¿Sí saben qué es algo piadoso? Por aquí hay una definición. Algo piadoso es algo dedicado a las cosas de Dios. Usted es una persona piadosa cuando usted está dedicada a las cosas del Señor, a las cosas de Dios. De ahí de piadoso viene la palabra pío. ¿Acuerdan? Usted busca pío en internet y obviamente tiene que ser una definición bíblica, porque si sale pío dice imitación del sonido del pollo. Eso no. Pío tiene que ver con estar involucrado, metido en las cosas de Dios. Una persona pía. Entonces por eso al que está fuera del reino de Dios, ¿cómo le dicen? Impío. O sea que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Entonces una vida piadosa es una vida dedicada a las cosas del Señor. Primero hemos sido segregados, santificados, separados para Él, pero ¿para qué? Para llevar una vida dedicada a Él. Porque una cosa es que usted se aparte del mal camino, pero otra cosa es que usted agarre el bueno. Porque uno conoce gente que deja de pecar, pero hasta ahí llegó. O sea, no se trata de dejar de pecar, se trata de vivir una vida en santidad, ¿no? No se trata de abstenerse, de dejar de hacer algunas cosas. Porque una cosa es abstenerse y otra cosa es vivir en santidad. Abstenerse es dejar de hacer algo que uno quiere hacer. Pero vivir en santidad es hacer y vivir dignamente como es para un hijo del Señor, en santidad, separado para Él, acorde a la naturaleza santa que nosotros hemos recibido, ¿no? Entonces, ¿quién es el que nos santifica? Dios mismo, ¿cierto? Esa es la primera santificación. Dios te santifica porque Él te rescata de la inmundicia en la que uno estaba. Él no ha cortado su mano, dice que la mete ahí, te saca y te traslada al reino de su Hijo. Pero en ese momento, cuando yo estoy aquí, ya es una responsabilidad mía el santificarme, o sea, el mantenerme apartado, porque igual yo con una decisión puedo tomar la decisión de volver otra vez allá, ¿cierto que sí? Entonces, es una decisión mía santificarme, mantenerme santo, ¿amén? Entonces, una vida santa y una vida piadosa, apartada del mal.
no caminar por esa senda. Recuerde lo que compartíamos la semana pasada, ¿no? Una cosa es que usted haga un alto en el camino, usted identifique cuál es el camino correcto, pero otra cosa es que usted decida caminar en él. Como el hijo pródigo sabía que tenía que volver a casa, pero de nada le hubiera valido si no hubiera tomado la decisión de ir a casa, ¿no? Usted sabe que el bien suyo está en Dios, pero de nada le sirve si usted no decide llevar una vida piadosa, de nada te sirve. Entonces, mientras el Señor venga, que viene, porque viene, asegúrense de llevar una vida santa y piadosa, ¿no? Vamos, hermanos. Versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿de cuáles cosas? ¿De qué cosas? Estando en espera de estas cosas, ¿cuáles cosas estamos esperando? La venida del Señor, ¿no? Recuerden lo que estamos hablando hoy, estamos hablando de que la venida del Señor, el Señor viene porque viene, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, la idea es que el Señor, cuando venga, nos encuentre a nosotros sin mancha, ¿no? Todos sabemos que es algo sin mancha, ¿no? Todos sabemos lo que es una mancha. ¿Qué es una mancha? Algo que contamina, algo que ensucia. Entonces, el Señor nos quiere encontrar a nosotros sin mancha, o sea, totalmente santificados, ¿no? Limpio. Recuerde que la sangre de Cristo es la que nos limpia a nosotros ¿de qué? De todo pecado, ¿no? No de algunos pecados, de todo pecado. Entonces, así anhela Él encontrarte. Limpio, o sea, sin ninguna mancha, ¿no? Además dice, irreprensibles. ¿Qué es algo irreprensible? ¿Qué es algo irreprensible? Que no admite reprensión. ¿Les quedó claro? Una reprensión es una, digamos, una corrección, como un regaño, como cuando uno lo agarra en lo cuadra, alguien lo siente, le digo, vea, usted hizo esto mal y aquí y allá, lo están reprendiendo, ¿cierto? Está recibiendo reprensión. Entonces, que nosotros seamos irreprensibles, o sea, que no haya nada en nosotros, en nuestra vida, en nuestro caminar, que el Señor diga, wow, es que no le veo nada, pero está intachable esta persona, ¿eh? O sea, que podamos presentarnos a Él como obreros, que no tenemos absolutamente nada irreprensible, que seamos totalmente irreprensibles, ¿no? Sin nada de qué avergonzarnos. ¿Estamos claros? Así el Señor anhela. Para eso obviamente hay que tener una vida santa y piadosa, porque el Señor no te va a encontrar a ti sin mancha, irreprensible, apartado de Él. Jamás. O sea, las matemáticas de Dios no funcionan así. Además dice que nos quiere encontrar también en paz. En paz, ¿no? Entonces hay que analizarse ahí, si realmente si el Señor viniera, ¿cómo andamos nosotros de paz? Dice la palabra que en la medida de lo posible estemos bien unos con otros. ¿Cómo andan sus relaciones personales, con su familia, con sus amigos, con la gente que los rodea? ¿Llevamos una vida en paz? ¿Sí o no? Cada uno tiene que pesarse, ¿no? Recuerden, uno no va a tener paz si el Dios de paz no está en tu vida. Vuelve ahora en amistad con Dios. ¿Y el Dios de qué? De paz. Quitará de tus tiendas, de tu vida la angustia, ¿no? Entonces, para tener al Dios de paz, porque esa es la verdadera paz, ¿no? Es que hay gente que confunde la paz. Por ejemplo, hay gente que dice que Costa Rica es un país de paz. Porque la paz que tienen en su mente es que Costa Rica no tiene ningún conflicto con ningún país, no hay guerras, no hay nada. Entonces, es un país de paz. Pero usted sale a la calle y lo que menos que ve es paz. ¿Cierto que no? Usted ve gente que maneja como locos, o sea, hay atracos, lo que hay en todos los países. ¿No? Decimos Costa Rica porque vivimos aquí, pero en todos los países pasa. Lo que menos ve uno en la calle es paz. Porque la paz va más allá de la ausencia de conflicto. La paz, la única forma de tener paz es cuando uno tiene a Cristo en su corazón, es lo único, ¿no? El Dios de paz, nada más. Por eso es que dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, o sea, los que llevan a otros a tener paz. Porque un pacificador, por ejemplo, usted le puede preguntar a cualquiera aquí en Costa Rica, dígame el nombre de un pacificador, ¿qué es lo que diría todo el mundo? Oscar Arias, ¿no? Wow, premio Nobel de la Paz. Pero eso no es el pacificador del que habla Mateo 5 cuando dice bienaventurados los pacificadores, ¿no? Un pacificador es aquel que lleva a una persona que esté en paz con Dios, porque esa es la verdadera paz. Amén, hermanos. Entonces, así nos tiene que encontrar el Señor,
irreprensibles, sin mancha y en paz, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Devolvámonos al versículo 13. Pero nosotros esperamos. ¿Hay alguien aquí esperando? Yo iba a decir a alguien que me está escuchando, pero no lo digo. ¿Estamos esperando o no? Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué es lo que estamos esperando? Cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Ahora usted dirá, bueno, ahí sí que bateado. Yo sé que estoy esperando que el Señor venga, pero ¿qué es lo que va a venir cuando Él venga? ¿Qué es lo que me va a traer o qué es lo que yo espero? ¿Estamos esperando qué? Cielos nuevos y tierras nuevas. Vaya conmigo más adelantito ahí el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Es al final ya el penúltimo capítulo de Apocalipsis. Recuerda que el libro de Apocalipsis es conocido también como el libro de ¿qué? De las revelaciones que le fue revelado ¿a quién? A Juan, ¿no? Entonces, Juan tuvo el privilegio de que Dios lo haya escogido para mostrarle a él cómo van a ser los tiempos finales, ¿no? O sea, ¿se imagina usted ese privilegio? Aunque me imagino que salió espantado, pero bueno, no importa. Bueno, eso es algo que yo me imagino, pero no, él estaba pero dichoso realmente de que el Señor le haya mostrado, porque le mostró realmente todas las partes de la historia, ¿no? Le mostró, mira, esto va a ser, así va a ser el juicio, así va a ser el fin, pero al final la recompensa va a ser esta, ¿no? Cielos nuevos y tierras nuevas. Dice la palabra en Apocalipsis 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Cuál era el primer cielo y la primera tierra? Lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Porque ahorita viene un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mira, ayer tuvimos una reunión de, qué raro que yo diga eso, ayer tuvimos una reunión de mujeres, ¿y qué hacía yo ahí? Pero bueno, yo estaba ahí. Porque estábamos los de evangelismo también ahí. Entonces, hablábamos de eso y estábamos discutiendo ahí de que si será que allá vamos a tener memoria o no, nos vamos a acordar, y será que no va a tener memoria o no. Entonces estábamos ahí hablando, y yo me acordé de este versículo, que es una opinión mía, ¿no? O sea, bueno, mía no, la hemos escuchado en la iglesia o así lo hemos discutido, de que, o sea, lo más probable es que nosotros no tengamos memoria allá, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque si uno va al cielo, ¿qué es lo primero que uno haría cuando llega al cielo? ¿Buscar a quién? No, buscar a Cristo no, porque si ya estamos en el cielo, dice que Él mismo va a alumbrar, ¿no? Entonces, eso está garantizado. Pero ¿a quién buscaría uno en el cielo si uno llegara allá? ¿A quién? A la mamá, al papá, a los hermanos, a la familia, ¿cierto? Así, yo llego al cielo, yo primero que voy a ir a buscar a mi mamá, ¿cierto? Así. ¿Qué pasa si yo no los veo? ¿De qué me llenaría? De tristeza, ¿cierto que sí? De llanto. Y dice aquí que nosotros allá no vamos a tener nada, ni llanto, ni dolor, y no van a haber lágrimas. Entonces, para evitarse eso, mejor no tener memoria, ¿no? Ya uno ya como los ángeles, allá sabemos lo que ni se va a casar uno con el otro, porque acuerdas la pregunta que le hicieron al Señor, hey, esa mujer se casó con 7 hermanos y a todos no dice que los mató, pero todos se murieron. ¿Con cuál se va a casar allá? Dice, con ninguno. Ignoráis las escrituras, o sea, allá van a ser como ángeles, no va a haber nada de eso. Entonces, lo más probable es que no, digamos, es una opinión, no es que tenga el respaldo bíblico, pero no deja de ser ilógica, ¿no? O sea, si allá no va a haber llanto ni nada de eso, entonces ¿para qué vamos a ir a buscar allá familiares ni nada de eso? Pero bueno, estamos hablando de la tierra nueva y el cielo nuevo, donde dice que no va a haber llanto ni clamor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces el Señor le dijo a Juancito, escribe todo lo que te estoy mostrando porque esto es real, esto es verdad, ¿no? Vamos a ir más adelante al versículo 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda,
o que hace abominación y mentira, sino solamente ¿quiénes? Los que están inscritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Entonces, tenemos que asegurarnos que estemos inscritos en el libro de la vida. ¿Usted anhela tierra nueva y cielos nuevos? Solo los que están inscritos en el libro de la vida. Y recuerde, están inscritos en el libro de la vida no es cuando usted hace una oración ahí dice, me arrepiento y tal, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hay gente que dice, ya porque yo hice esa oración, ya estoy en el libro de la vida, nadie me borra. No, no, no. Ese es el principio. ¿Pero qué hay que llevar? Hay que llevar una vida santa. ¿Y qué más? Y piadosa. ¿Para qué? Para que el Señor nos encuentre irreprensibles, sin mancha, en paz. Y de seguro que vamos a estar inscritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Capítulo 22 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando... Bueno, ahí hay una descripción de lo que Juancito estaba viendo. El versículo 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, dice el Señor, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Miren el versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra, ¿no? Porque eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Y más adelante dice, el versículo 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y el versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Entonces, ¿anhelamos nosotros que Él venga? Podemos, si queremos ser candidatos a que diga, ven Señor, ven, 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 ven. Tenemos que estar preparados, porque recuerde que de qué nos serviría que el Señor viniera y que anheláramos. A veces uno le dice a la gente, ¿quiénes quisieran ver al Señor? ¿Quiénes quisieran ver al Señor? Bueno, para verlo hay que morirse, ¿eh? O que Él venga o que nos muramos. Entonces, ahora si yo les repito la pregunta, ¿quién quisiera morirse? Oh, ya uno dice, paso, ¿no? ¿Por qué? Ahora, si uno dijera, por ahora no, porque yo siento que todavía hay mucho que me falta por hacer, tanto en lo natural como en lo espiritual, y yo sé que el Señor puede usarme más de lo que me ha usado hasta ahora. Wow, sería una buena razón por la cual decir todavía no. Entonces sí, pero bueno, habrá gente que diga, yo ya cumplí con el propósito de mi vida y si el Señor me lleva, tranquilo, porque para mí sería ganancia, ¿no? Entonces, obviamente desde el punto de vista natural uno no quiere morirse, ¿no? Hay muchas cosas que uno todavía quiere hacer, ¿no? Pero hay que tener presente eso, para ver al Señor, o Él viene, para lo cual falta, o tenemos que morirnos, ¿no? Pero independiente de las dos, cualquiera de las dos hay que estar preparados, ¿no? Para que nosotros podamos ver el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿no? Una vida santa y piadosa, ¿no? Una vida sin mancha, una vida irreprensible, una vida en paz. ¿Estamos, hermanos? Entonces, como ven, acuerda como comencé, que qué pasa, que si la tribulación viene antes del rapto, que si el rapto antes, que si la iglesia pasa la tribulación, que... O sea, concentrémonos en cosas que son verdaderamente importantes. ¿Cuáles son las cosas importantes? Hay que estar preparados, nada más. No se preocupe si la tribulación, no, asegúrese de estar inscrito en el libro de la vida, nada más. Y para eso lleve una vida santa y una vida piadosa, nada más. O sea, el Señor no le va a pedir a usted que haga más de lo que usted puede dar. Métase eso en la cabeza, ¿no? Ahora, si usted quiere profundizar en esos temas y entrar en esas discusiones, está bien. ¿De acuerdo a lo que les decía, lo de la salvación aquella, que si se pierde no se pierde? Sin santidad nadie verá al Señor, ahí muere la discusión. ¿La tribulación viene antes, después del rapto? No lo sé. Solamente prepárate para tu encuentro con el Señor. Nada más. ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. El día del Señor viene. Eso es un hecho, ¿eh? Él lo ha prometido. Y nosotros estamos convencidos totalmente de que así va a ser, ¿no? Yo espero, obviamente, que hoy no hicimos un estudio escatológico porque no es nuestra especialidad, pero sí hay gente que los hace. Si usted está interesado en ese tema, métase ahí. Es un tema que requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucho estudio. Pero por ahora, digamos,
lo más importante era hacer sonar la trompeta con un sonido cierto, ¿no? ¿Cuál es ese sonido cierto? Que hay que estar preparado. ¿Cómo podemos prepararnos? Aquí está la palabra, dice que toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Él, ¿para qué? Para redarguirnos, para exhortarnos, para animarnos, para guiarnos, para que todo buen hombre y toda buena mujer de Dios estemos enteramente preparados para toda buena obra. Es suficiente, o sea, no pretenda conocerlo todo si no lo manejas, ¿no? Más bien, lo poco que tú conozcas, asegúrate de entenderlo, ¿no? Que seas una persona entendida en lo que tú conoces y poco a poco, ¿no? Recuerda que esto es poco a poco, ¿no? Así como Lot llegó a Sodoma poco a poco, así también nosotros vamos a llegar a entender, o que Dios nos revele por medio de su palabra su verdad, poco a poco, ¿no? Cosas que a veces no entendemos, no importa, siga adelante, que más adelante las va a entender, ¿no? Bien, si usted, o ahí viendo el video, o alguien aquí en la iglesia hoy ha entendido que, pues que necesita entregarle su vida a Cristo, porque ¿de qué sirve todo eso de los cielos nuevos y las tierras nuevas y todo eso si tú no le has entregado tu vida a Cristo? Recuerda lo que estamos hablando ahora, ¿no? No va a entrar nada inmundo allá, solamente los que estén inscritos en el libro de la vida. Y para que tú estés inscrito en el libro de la vida, tienes que haber nacido de nuevo, tienes que haber entregado tu vida a Cristo, tienes que haber sido limpiado con su sangre preciosa. El Espíritu Santo de Dios tiene que morar en ti, para que tú seas guiado por Él, y de esa manera tú seas hijo de Dios. Si no lo has hecho, esta es una oportunidad que te damos para que lo hagas. O sea, no aplaces más la decisión. O sea, cuando el Señor venga aquí, recuerde, el Señor no va a venir aquí y va a llamarnos a nosotros como familia y le va a preguntar a mi esposa, ¿y usted qué? Y dice, ay, no, yo acompañaba a mi esposo todos los domingos. Digo, no, aquí yo estoy preguntando lo que hizo usted, no me diga lo que hizo su esposo o a mí, lo que hicieron mis hijos y a usted. Esto no es familiar, esto es personal. La salvación es personal. Por eso usted, si usted está en pareja, en familia, usted no esté esperando a que alguien lo lleve o la traiga aquí. Uno conoce gente que es solita, que se congrega. Uno no puede estar esperando a que nadie lo lleve a la iglesia. Usted tiene que tomar la decisión. A lo mejor en los primeros días alguien te muestra el camino, pero ya de ahí en adelante tú tienes que seguir peleándola. Amén, hermanos. Esto no es combo familiar, esto es personal. Así es que tome la decisión usted personal. Mire lo que leímos ahí. Esa gente que se burlaba de eso dice, voluntariamente decidieron ignorarlo. Voluntariamente, o sea, nadie los está obligando, a ti nadie te obliga a que no te congregues, a que no creas en Cristo, nadie te obliga. Como tampoco el Señor no te va a obligar a que creas en Él ni que lo ames. Imagínate, Dios siendo Dios no nos puede obligar a nosotros a que lo amemos. Pues es una decisión personal, así que lo animo nada más a usted, hombre o mujer, que hoy quieras entregarle tu vida a Cristo, a que lo hagas. Y ahí donde estás puedes decirle, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y he entendido que necesito marcar un antes y un después en mi relación contigo, Señor, porque hasta ahora he vivido una vida totalmente apartada de ti, Señor. Por lo que he escuchado, Señor, yo anhelo y quisiera ser candidato a disfrutar de esa tierra nueva y ese cielo nuevo, Señor. Pero ya sé que no podré hacerlo si no te entrego aquí en lo temporal, aquí en vida, Señor, te entrego mi vida, porque aquí en vida, aquí ahora, yo siembro para cosechar allá en la eternidad. Entonces, hoy yo aquí decido sembrar mi vida, Señor. Rendirte mi corazón. Abrirte las puertas de mi alma para que tú, por medio de tu preciosa sangre, me puedas limpiar, Señor. Por eso clamo a ti, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Y yo, a partir de hoy, pueda ser una nueva criatura, Señor. Una criatura que por medio de tu Santo Espíritu yo tenga la capacidad de poder trascender, de avanzar, de conocerte, Señor, de amarte, de llegar a servirte, Señor, y que los demás puedan ver en mí un testimonio vivo, Señor, de que hay poder en ti para transformar, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo como mi único y suficiente Salvador, Señor, y sé que tú, por medio de este nuevo nacimiento, me estás inscribiendo en el libro de la vida, Señor, pero ahora es responsabilidad mía que mi nombre siga permaneciendo ahí, Señor. Porque también, como con una decisión, tú me has inscrito en ese libro, también con una decisión yo puedo ser borrado, Señor. Y no quiero hacerlo, Señor. Te doy gracias por perdonarme sin merecerlo, Señor. Y te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor.
Bien, hermanos, si usted ha hecho esta oración, o alguien aquí en la iglesia, pues felicitarlo nada más, animarle. Este es el inicio de una larga carrera. ¿Qué va a durar cuánto? Lo más probable es que dure lo que usted dure vivo, porque todavía falta para que el Señor regrese. No sabemos cuándo va a venir, pero de que viene, viene, y lo más importante es estar preparados, ¿no? Si en algo podemos ayudarle a la iglesia de Efesios 4:23, aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, aquí en el Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos 9:30 de la mañana. Domingo 9:30, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, iglesia de Efesios 4:23, 87725957 es mi número, por si en algo te puedo ayudar también el pastor Ever Molina. Y hoy, domingo, como todos los domingos, a partir de las 8 de la noche está el programa Sinceridad en la 105.9 de la FM, ahí en Radio Urbano. Programa Sinceridad 105.9 de la FM a las 8 de la noche, o a través de este canal de YouTube también lo puedes ver. Un abrazo, que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.